Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? ¿Están mejor? Consiguieron sobrevivir al lunes. Eso tiene su mérito, ¿eh? Así que ya la semanita poquito a poquito se va deslizando. Los primeros días son más difíciles, pero ya vamos a superarlo y en darnos cuenta vamos a llegar ya a nuestro querido sábado, ¿eh? En esta mañana vamos a hablar un poquito más serio, vamos a hablar de complejidad, ¿eh? Y vamos a hablar a un terreno un poquito más intelectual, porque el tema de la complejidad es difícil, precisamente por eso, porque la naturaleza se presenta muy compleja. Miren, aquí tienen evidencias de diseño inteligente, ¿eh? Aquí tienen, por ejemplo, estas... No alcanzo bien. Aquí tienen esta especie de herramientas prehistóricas. Se desconoce por completo su autor. Se encuentran en algunos lugares, sobre todo en cavernas, en cuevas prehistóricas, y se nota que han sido diseñadas. Es decir, la naturaleza no hace eso. De manera que se nota cuando se estudian con detenimiento que han sido retocadas por seres inteligentes, aunque no sepamos quiénes son. En las cuevas también aparece, por ejemplo, estas pinturas rupestres tan bonitas. Por ejemplo, estas son de Altamira, en España. Están muy bien hechas. Hay pintores, hay artistas que han tratado de reproducirlas y son difíciles de reproducir. Se nota que hay mucho arte detrás de esas pinturas. Y aunque la ciencia las cataloga como pertenecientes al mundo prehistórico, pero todos reconocen que hay que ser suficientemente inteligente como para poder dibujar eso. No sabemos quién pintó esas pinturas, no sabemos quién es el artista, pero sabemos que hay un artista, un ser inteligente que ha diseñado eso. Aquí está el famoso monumento de Stonehenge, unas piedras enormes, dibujando unos círculos concéntricos cuyo significado desconocemos. Hay quien piensa que es una especie de templo o una especie de observatorio astronómico. No sabemos muy bien qué significa, pero está claro que la naturaleza no diseña Stonehenge. Es decir, detrás de Stonehenge hay unos diseñadores inteligentes que lo han tenido que hacer. No sabemos quiénes tampoco. Y tampoco sabemos nada acerca de quién hizo las líneas de Nazca. Es una maravilla cuando uno puede subirse a una avioneta y verlo desde el aire, porque desde abajo no se nota cuanto apenas. Pero cuando subes al aire se transforman esas líneas en unos dibujos realmente preciosos, muy bien hechos. Hay muchas teorías de quién lo hizo. Pero está claro que alguien lo hizo. Y ese alguien es un ser inteligente, porque esos dibujos tan espectaculares, tan bien hechos, con tanta simetría como hablábamos anoche, eso obviamente está hecho de manos de alguien que es inteligente, aunque no sepamos quién es esa mano que lo ha hecho. Así que el movimiento del diseño inteligente, que empezó en la década de 1990, aunque se origina un poquito antes, pero digamos que el boom, el momento más fuerte de desarrollo de este movimiento fue en la década del año 90, el diseño inteligente se pregunta, el diseño inteligente son científicos que no pertenecen a ninguna denominación, es un movimiento no religioso. Son varios investigadores que se han dado cuenta de una serie de cosas y de alguna forma están investigando en esa línea. Miren, por ejemplo, el punto 1 del diseño inteligente. El diseño inteligente se pregunta si los organismos presentan huellas claras, empíricamente detectables, de haber sido inteligentemente causados. ¿Qué significa? Estamos aquí peleándonos creacionistas y evolucionistas. ¿Será que es tan difícil ver en la naturaleza que ha sido diseñada por alguien? ¿Es tan complicado finalmente? ¿Qué pasa con la naturaleza que resulta tan difícil saber quién la creó? Es que es tan complicado.
Hay una teoría por ahí que es la del evolucionismo, que trata de explicar el origen de la naturaleza de una manera. Y el creacionismo, a través de los movimientos creacionistas, trata de demostrar que esa naturaleza fue diseñada y creada desde otra manera de hacer. La pregunta que se hace el diseño inteligente es que es tan difícil saber si alguien lo hizo o no. ¿Resulta tan complicado? Cuando miramos esos útiles de piedra, o las pinturas rupestres, o las líneas de Nazca, está clarísimo que eso lo ha diseñado alguien. No tenemos ni idea del autor, seguimos investigando, tal vez algún día lo sepamos, pero está claro que tiene un autor. Entonces, cuando miramos la naturaleza, es que es tan difícil saber si alguien la hizo o no. Y así nos vamos debatiendo entre dos teorías que tratan de explicar la naturaleza. Ellos se lo plantean. ¿Será que empíricamente podemos demostrar que la naturaleza ha sido hecha? Entonces el diseño inteligente afirma y presenta, y vamos a presentar alguna evidencia, evidencias de que ciertos rasgos del universo y de los seres vivos se explican mejor mediante una causa inteligente que mediante un proceso no dirigido como la selección natural. Es decir, ellos han llegado a la conclusión de que la naturaleza muestra suficientes evidencias como para que podamos saber sin ninguna duda de que eso ha sido creado por alguien. Evidentemente ellos no van a discutir ese alguien. Así que el diseño inteligente, como quiere ser una teoría científica, y por lo tanto todo lo sobrenatural queda fuera del marco del empirismo, entonces ellos no intentan identificar la causa inteligente responsable del diseño en la naturaleza. Ellos dicen, nuestro trabajo es mostrar que la naturaleza ha sido hecha por alguien. Es cuestión ya de la teología identificar ese alguien. Y ellos dejan eso fuera de su campo de acción para que no se los ataque de ser una doctrina en lugar de una teoría científica. Bueno, y lo han trabajado muy bien. Vamos a verlo. Ya Darwin, en la página 175 del cuaderno C, aquí tienen una fotografía de sus cuadernos. Él solía llevar esos cuadernos siempre consigo y cuando se le ocurría alguna idea la anotaba. De manera que esos cuadernos se han conservado y estudiando esos cuadernos se puede ver perfectamente el desarrollo de su teoría, cómo se fue desarrollando en su mente. Así que esos cuadernos son muy valiosos. Bueno, pues en la página 175 del cuaderno C, él le ponía una letra a cada cuaderno, A, el primer cuaderno, B, el segundo y así, ¿no? Entonces, del cuaderno C, en la página 175, él menciona por primera vez el problema de la complejidad. Y él dijo, refiriéndose al ojo, quizás esa, la complejidad, sea la mayor dificultad de toda la teoría. Estamos hablando de hace muchísimos años. Y ya Darwin, a la altura del conocimiento de la ciencia de su momento, él ya empezaba a decir, es que la complejidad es un problema para mi teoría. Si Darwin pudiera levantar la cabeza ahora y ver la complejidad que la ciencia ha descubierto y ha desarrollado, no sé lo que diría. Pero él ya fue consciente de que la complejidad era un problema para su teoría. Así que hay muchos comentarios de Darwin a distintos amigos y profesionales de su época. Quiero destacar a Asa Gray en una carta que le envió el 3 de abril de 1860, por lo tanto ya después de haber publicado El origen de las especies, que fue en 1859, dice, sobre el ojo, miren lo que dice en su carta, por no poner toda la carta, está publicada esa carta, sobre el ojo, escalofrío total a la hora de tener que explicarlo desde la teoría de la evolución. Sobre los pequeños detalles, me hace sentir muy incómodo. Es decir, cuando yo estudio la naturaleza y miro los detalles, me da la impresión de que esto ha sido diseñado por alguien. Me cuesta creer, estamos hablando del originario de la teoría, que la selección natural haya podido pensar en tantos detalles. Sobre el espectáculo, por ejemplo, uno de los detalles, las plumas del pavo real, dice, me enferma cuando tengo que explicar desde mi teoría cómo se ha podido originar esas espléndidas plumas de la cola del pavo real. O sea, Darwin ya es consciente de que la complejidad es un problema para su teoría. Y estamos hablando de 1860.
que hoy la ciencia ha avanzado muchísimo más, como vamos a ver, y el conocimiento que tenemos acerca de la complejidad es muchísimo mayor. Así que el movimiento del diseño inteligente, retomando el tema de la complejidad ya planteado por Darwin, considera lo siguiente. Vamos a tratar de hacer ciencia, por lo tanto vamos a movernos dentro de la objetividad, porque los del movimiento del diseño quieren eso, que se les catalogue como una teoría de los orígenes de la naturaleza alternativa a la teoría de la evolución. Entonces ellos dicen, ¿qué es un ser o un mecanismo o un sistema complejo? Pues cuando está formado por varios elementos y no es tan simple como para que pueda ser explicado por azar. 2. Especificado cuando ese sistema tiene sentido. 3. Irreducible cuando no tiene función a menos que no esté completo. Vamos a desarrollar estas tres cosas. Aquí tenemos a uno de los autores del movimiento del diseño inteligente, joven, con 2 doctorados, uno en matemáticas, otro en filosofía, para que vean que detrás del movimiento de diseño hay gente muy preparada académicamente. Aquí tiene su nombre. Él dice: la complejidad y la probabilidad varían inversamente. Cuanto más grande es la complejidad, más pequeña la probabilidad. De este modo, determinar si algo es lo suficientemente complejo como para garantizar diseño es determinar si ese algo tiene una probabilidad lo suficientemente pequeña. No olviden que tiene un doctorado en matemáticas. Miren. Él desarrolló lo que se ha llamado el filtro de probabilidad. Él dice, cuando la probabilidad de que algo ocurra de manera natural es alta, eso le llamamos ley. No lo voy a hacer porque no quiero que esto se rompa, pero ¿cuál es la probabilidad si yo suelto esto de que se caiga? Al 100%, se va a caer. Ustedes saben que se va a caer. Y yo lo puedo repetir 100 veces y soltar, y soltar, y soltar, y soltar. Y cada vez se caerá, se caerá, se caerá, se caerá. Porque hay una ley de la gravedad que atrae ese objeto hacia el suelo. Entonces, esto es lo que él le llama ley. Cuando la probabilidad de que ocurra de manera natural es muy alta, eso es una ley. Pero él dice, ¿y cuando la probabilidad es media o moderadamente baja? Eso es azar. Si tiene una probabilidad de ocurrir mayor que 1, miren, en 10 elevado a 150 se atribuye al azar. Ese número se lo ha inventado él. Como es matemático, él ha buscado un número que sea lo suficientemente pequeño para que no tengamos la duda de que si la probabilidad es más pequeña que eso, no es producto del azar. Hasta 10 elevado a 150 es probabilidad que él generosamente dice, hasta ahí podría pensar que es cosa de las leyes de la naturaleza, de la casualidad, del azar. Hasta ahí. Estamos hablando de un 0, seguido de 150 ceros, un 1 al final. O sea, la probabilidad de 10 elevado a 150 es pequeñísima. La generosidad de Dembski es enorme, la consideración. Y le dice a sus compañeros de ciencia, le dice, yo voy a ir hasta ahí, soy capaz de llegar y considerar que es el azar el que lo promueve. Bueno, pero cuando la probabilidad es muy baja, y muy baja significa por debajo de 1 en 10 elevado a 150, es decir, una probabilidad muy, muy, muy pequeña, entonces eso es diseño inteligente. ¿Ven cómo trabajan de bien los del diseño inteligente? Cualquier acontecimiento u objeto que sea muy improbable o probabilidad de ocurrir menor que 1 en 10 elevado a 150, alguna inteligencia lo ha diseñado. Fíjense qué bien trabaja este hombre. Dice, vamos a poner una probabilidad hasta 10 elevado a 150 de que sea el azar. Pero como la probabilidad sea más pequeña que eso, tenemos que ir a pensar que alguien lo ha diseñado. Porque la improbabilidad es tan grande de que ocurra que tenemos que pensar que alguien lo ha hecho. Miren, por ejemplo, el flagelo bacteriano. Ahora les voy a mostrar
una imagen del flagelo bacteriano. La probabilidad es de 1 en 10 elevado a 1170 de que ese mecanismo de las bacterias se pueda producir por azar. Estamos hablando de algo muy sencillo, estamos hablando de bacterias y estamos hablando de un mecanismo relativamente sencillo. Después vamos a ver que la complejidad que encontramos en la naturaleza es bastante mayor que esa. Ya solo el flagelo bacteriano, la probabilidad es de 1 en 10 elevado a 1170. Por lo tanto, una probabilidad pequeñísima de que el azar podría dar lugar a esa estructura. Ahí tienen el flagelo bacteriano. Esta es una bacteria, estos son cilios, como pestañitas chiquitas, y hay una más larga, con una estructura semejante también al flagelo del espermatozoide, que hemos hablado estos días. Y aquí tienen el mecanismo para mover el flagelo. Es tremendamente complejo, ¿lo ven? Entonces Dembski dice, señores, ¿cómo se ha producido eso? ¿Por selección natural? Ya. ¿Por azar y las leyes de la naturaleza crean un mecanismo tan complejo como ese? Ustedes saben que la probabilidad que ocurra eso es, y él hizo matemáticamente el cálculo, es una probabilidad tan pequeña de que ocurra por azar o por las leyes de la naturaleza, como la selección natural, que eso tiene que haber sido pensado y diseñado por alguien. Como cuando vemos las pinturas rupestres de los bisontes en Altamira. Está clarísimo que eso no lo hace la naturaleza. Entonces Dembski dice, señores, eso no lo hace la naturaleza. Esos mecanismos tan complejos los tiene que haber pensado y diseñado y hecho alguien. Miren, también se debe a Dembski el concepto de especificado. Miren el razonamiento de Dembski, estos son todos textos del autor. Una sola letra de un alfabeto es específica sin ser compleja. Una larga frase de letras escogidas de forma aleatoria es compleja, pero no específica. Un soneto de Shakespeare es complejo y específico. O sea, muchas letras juntas nos darían un ejemplo de complejidad, pero solo si forman palabras y estas al ordenarlas una frase con sentido, hablamos de especificidad. Es decir, no es suficiente hablar de complejidad, sino que tiene que tener sentido esa complejidad. No es cuestión de poner muchas letras y teclear en la laptop y salen las letras que salgan. Podríamos hacer una complejidad enorme de cientos de letras, pero no tendrían sentido. Y entonces este autor dice, yo no solo me voy a meter con la complejidad, sino que esa complejidad además tenga sentido. Y por lo tanto, si tiene sentido, eso está apuntando a alguien inteligente que lo ha pensado y diseñado. Miren cómo trabajan de bien. Dembski afirma que cuando algo tiene complejidad específica, con sentido, se puede asumir que fue producido por una causa inteligente. Es decir, dice él mismo, fue diseñado, en lugar de ser el producto de un proceso natural. Miren qué bien trabaja esta gente. Por eso está causando un revuelo en el campo de la ciencia desde la década de los 90 que no se pueden ni imaginar. Yo estoy trabajando el creacionismo desde hace muchos años, antes que la década de los 90. Y créanme, los científicos evolucionistas no nos hacían prácticamente ningún caso, casi ni nos consideraban en sus libros. Apenas aparecía en la introducción un pequeño capítulo apuntando al creacionismo por cortesía o por historia, bueno. Pero ahora no se pueden imaginar, aparece el diseño inteligente en todos los libros de los evolucionistas. Cada vez que un evolucionista publica algo, hay un buen capítulo, más de uno, para dedicarse a atacar el diseño inteligente. Está realmente pegando muy fuerte este movimiento. Ejemplos, dice Dembski, los patrones de secuencias moleculares de las moléculas biológicas funcionales, como el ADN o las proteínas que hablábamos anoche. Esos son ejemplos muy buenos de complejidad especificada, con sentido. Porque el ADN no solo es complejo, sino que está cargado de información. Recuerden que lo hablamos. En el ADN está contemplado todos los detalles del organismo. En su ADN están todos los detalles de lo que son ustedes. Aunque luego hay un diálogo con el medio ambiente, que eso está también claro. Pero las moléculas biológicas tienen sentido, mucho sentido, porque están cargados de información. Miren si no son complejas y además especificadas. Ahí tienen un ejemplo. El ADN, la secuencia de bases nitrogenadas, ya saben que
La molécula del ADN, para los estudiantes por lo menos de medicina, tiene una parte que es común y otra parte que es específica. Es decir, según cómo ordenemos las bases nitrogenadas, hay un mensaje otro. Es como si estuviéramos escribiendo un texto. Bueno, pues toda esa información, ¿cuál es el origen de esa información? Ese es un problema muy grande para la teoría de la evolución. ¿Cuál es el origen de esa enorme cantidad de información que tiene una molécula de ADN? Aquí tienen, por ejemplo, una molécula de proteína en su estructura primaria. Luego hay una estructura secundaria, terciaria y demás, pero solamente la estructura primaria. Los aminoácidos que siguen es como las cuentas de un collar. Depende qué aminoácidos ponemos, cuántos ponemos y en qué orden los ponemos, sale una proteína u otra. Y eso significa que esa proteína va a tener unas características u otras. No da igual el orden de los aminoácidos, no, que va. Ni da igual qué aminoácidos hay y qué aminoácidos no hay. Es decir, esa molécula es muy compleja y además muy específica. Si nos metemos, por ejemplo, en el campo de las enzimas, tremendamente específicas. ¿Y a qué se debe la especificidad? A ese orden de aminoácidos, en los aminoácidos que tiene, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí tenéis dos ejemplos, el ADN y una proteína, de moléculas que son complejas y altamente específicas. Michael Behe, él es el que ha introducido el concepto de irreducible. Fíjense cómo están trabajando también del movimiento del diseño inteligente. Miren cómo trabaja. Él escribió La caja negra de Darwin. ¿Saben por qué le llamó el libro La caja negra de Darwin? Es todo lo que Darwin no sabía sobre las células. La caja negra es la célula. Y en la época de Darwin se sabía muy poca cosa de las células. Y entonces este bioquímico, porque tiene un doctorado en bioquímica, lo que trata de decir a los que leen su libro es: si Darwin hubiera sabido todos esos mecanismos que hoy sabemos de la célula, no sé si su teoría hubiera llegado a nacer. Porque si él ya estaba preocupado en su época acerca de la complejidad, pues si llegara a conocer la complejidad que hoy día la ciencia muestra. Miren lo que dice. Un solo sistema compuesto de varias partes que interactúan contribuyendo a la función básica, en donde al eliminar alguna de ellas produce la irrupción de las funciones del sistema. La interrupción, quería decir. Miren este ejemplo. Este ejemplo lo he sacado del mismo libro, de texto de Behe. Behe utiliza la trampa para ratones, y yo lo he traído porque para aquellos estudiantes que no son de ciencias, para explicar un poquito el concepto. Behe utiliza la trampa para ratones como ejemplo para ilustrar el concepto, ya que una trampa para ratones está compuesta por varias piezas que interactúan. Todas ellas deben estar en su lugar para que la trampa funcione. Al eliminar uno de ellos, deja de ser funcional. Ustedes están viendo una máquina inventada por el ser humano muy sencillita, porque no estamos hablando de una gran complejidad. Pero todos los elementos que la integran hacen falta para que la trampa funcione. Ustedes piensen en el elemento que quieran. No podemos prescindir de ninguno de ellos. Cualquier elemento que eliminemos de ese conjunto y la trampa no funciona. Entonces Behe dice, en los sistemas biológicos de la naturaleza ocurre igual. No podemos eliminar ninguno de ellos si no el sistema no funciona. Y si el sistema no funciona porque le falta un elemento, ¿cómo la selección natural lo va a seleccionar? Algo que no le sirve. ¿Recuerdan que la teoría de la evolución es una teoría economicista? Si la trampa de ratones no funciona, no vale, no sirve, no es útil, no se selecciona. A mí me interesa que la trampa funcione para ser seleccionada, pero para que funcione tiene que estar completa desde el principio, porque una media trampa de ratones no nos vale. Bueno. Vamos a poner un ejemplo de seres vivos, en la célula. Aquí tienen un dibujo de la célula, este sería el núcleo, y ahí vemos en algunos lugares mitocondrias. Aquí tienen una fotografía de una mitocondria. Miren lo enreversado que es una mitocondria. Estamos hablando de un orgánulo celular, de una célula que no vemos, de tan pequeñas que son. Estamos hablando de unidades de vida tan chiquitas que necesitamos un microscopio para verlas, si no la vista no nos da.
Ustedes se miran la mano, está toda llena de células, pero no las ven. ¿Ah? Miren la cantidad de reacciones químicas que hay ahí dentro. Estudiar el catabolismo de los glúcidos, de los lípidos, de los prótidos. Ahí hay una serie de rutas metabólicas increíbles. Eso es un orgánulo bien complejo y bien especificado y bien irreducible. Porque tiene que estar completito, si no eso anda mal, ¿eh? Y le debemos a las mitocondrias muchísimo, la vida le debemos. Porque las mitocondrias son las que extraen la energía de las moléculas energéticas y nuestro combustible es esa energía. La planta la toma del sol, la embotella en moléculas y cuando llegan ahí las tiene que desembotellar, tiene que sacar esa energía que está metida en los enlaces de las moléculas. Y para hacer eso es tan complejo que hay toda una red de reacciones. Miren, solamente donde pone ciclo de Krebs, nada más, podríamos estar aquí horas explicando eso. Cuando los biólogos llegamos ahí temblamos para explicar el catabolismo de estos principios, ¿no? Los glúcidos, lípidos y proteínas. Y los alumnos tiemblan también. Y cuando piensan que eso hay que aprenderlo para un examen, más. Porque es tan complejo que nos asusta. Y uno tiene la impresión, cuando se mete en la mitocondria, que se mete en una jungla de tantos elementos que hay ahí. Miren, solamente el ciclo de Krebs. Solo el ciclo de Krebs. Un conjunto de reacciones, estas son moléculas que se van transformando unas en otras. Aquí tienen todo un equipo enzimático que actúa. Las enzimas son muy específicas de una reacción. ¿Saben? Tiene que estar todo el equipo enzimático completo para que eso funcione. Porque si falta una sola enzima, el sistema se bloquea y nos morimos de hambre. Porque no podemos sacar la energía de las moléculas. Y hay una enfermedad que se tiene que detectar muy pronto. Si no, el niño se muere casi como un misterio. No sabemos qué pasa. ¿Qué pasa? Si le damos de comer, ¿qué ocurre? Pues que las mitocondrias no están pudiendo extraer la energía de las moléculas. Esto es muy serio. El ciclo de Krebs tiene que estar completo desde el principio para que funcione. Entonces, lo que Michael Behe dice, señores evolucionistas, explíquenme el origen del ciclo de Krebs. Ya no digo de toda la mitocondria, que es impresionante, de compleja, solamente el ciclo de Krebs. Porque todo el equipo de estas enzimas, todas esas enzimas, tienen que estar. Porque una de ellas que falte, el sistema se bloquea ahí. Y depende en dónde se bloquea, se empiezan a producir sustancias que pueden llegar a ser hasta tóxicas, venenosas. Ya no solamente que no conseguimos el final deseable, sino que a veces podemos conseguir la acumulación de toxinas, sustancias que pueden ser incluso dañinas para el organismo. Entonces Behe, que es doctor en bioquímica, le dice a los bioquímicos, a sus compañeros, explíquenme el origen de eso desde la teoría de la evolución. Porque ese sistema tiene que estar completo desde el mismo inicio. Si no, no funciona, es como la trampa de ratones que hemos visto antes. Y un sistema que no funciona, la selección natural, ¿para qué lo va a seleccionar si no le vale? Así que eso está apuntando a un creador, dice Behe. Eso a mí me muestra la mano de un creador que lo ha dispuesto así desde el principio y que lo ha pensado primero. Así que algunos sistemas biológicos son demasiado complejos e irreducibles, el concepto de irreductibilidad, como para haber sido construidos en una serie de pasos simples darwinianos a través de la selección natural, pues no ofrecen ninguna ventaja hasta que no están completos, con todas las partes en su lugar, por lo que deben haber llegado a la existencia en un solo paso. Y mire lo que dice Behe: como no es razonable que un sistema complejo surja en forma natural en un solo paso, la única explicación razonable, si queremos apuntar a la lógica humana, es que fue creado por un diseñador inteligente. Miren qué conclusión llega. ¿Y el origen? ¿Y cómo se ha originado toda la información en el ADN que diseña las mitocondrias? Porque nosotros estudiamos la mitocondria, un sistema complejo, ya lo han visto, muy complejo, con caminos metabólicos realmente complicados, pero no olviden
que eso lo sabe hacer el ADN. Es el ADN el que construirá esa mitocondria. Y es el ADN el que ha construido todos esos enzimas que van a actuar. No olviden que detrás de la mitocondria está el ADN. Y entonces los del diseño inteligente se preguntan, ¿cuál ha sido el origen de esa información? Porque la mitocondria nos asombra por la complejidad. Pero no olviden que toda esa complejidad está escrita en el ADN, porque es el ADN finalmente el que construye la mitocondria. Entonces, ¿quién ha puesto toda esa información ahí? Le están pegando fuerte a la teoría de la evolución, por eso está todo tan revolucionado en el campo de la ciencia. El gran mito de la biología, miren cómo lo dicen, son palabras de ellos, no son mías. El gran mito de la biología evolutiva moderna es que la información puede obtenerse de modo barato sin recurrir a la inteligencia. Es como llegar a demostrar el origen de las obras de Shakespeare por azar. A base de escribir cientos de libros, al final nos saldrá uno bien. Por favor. Otro problema de la complejidad, la aparición brusca en la columna geológica de la complejidad. No lo ven tal vez bien, pero aquí tienen, esta es la columna geológica, parte de la columna geológica. Entonces, los seres vivos aparecen de repente, de una manera brusca, en el Cámbrico. Y en el Precámbrico, que es el periodo anterior, casi no hay nada de vida. Apenas por ahí aparece algún microorganismo, alguna alga, alguna bacteria, pero no aparecen los precursores de todos los seres que aparecen en el Cámbrico. Se le llama a eso la explosión cámbrica. Y le llaman la explosión cámbrica porque antes no hay nada prácticamente y después aparece en el Cámbrico de repente muchísimos organismos. Y lo interesante es que son muy complejos. Un trilobites. Estuve peleando si hablaba del trilobites o no, pero al final el tiempo es el que hay. Los trilobites son organismos muy complejos y aparecen en la columna geológica de repente. ¿Dónde están los pretrilobites? ¿Dónde está toda esa serie de fósiles intermedios de pretrilobites, vamos a llamarlo de esa manera, que poco a poco fueron dando lugar a los trilobites? No, en la columna geológica de repente hay trilobites. ¿De dónde salieron? No lo sé, pero son tremendamente complejos y aparecen de forma brusca. Es decir que los del movimiento del diseño dicen a los evolucionistas, la teoría tiene mucho problema, con el tema de la complejidad. Explicar la complejidad es problemática. Explicar el origen de la información en el ADN que lleva a la complejidad, otro problema. Pero es que además la complejidad aparece en los fósiles de repente, de manera brusca, sin intermediarios ni precursores. Todo eso le dicen mis queridos compañeros de fatigas en el estudio de la naturaleza, pero me parece que la teoría de la evolución no puede explicar adecuadamente esto. Eso está apuntando de una forma clarísima a un diseñador. A modo de conclusión, el resultado de estos esfuerzos, estos son palabras de Michael Behe en su libro de la caja negra de Darwin. No quiero que sean mis palabras, quiero que sean las palabras del propio movimiento del diseño inteligente. Miren, el resultado de estos esfuerzos, dice Behe, acumulativos para investigar la célula, para investigar la vida a nivel molecular, miren cómo lo dice en su libro, es un estridente, claro y penetrante grito de diseño. Hacia el final del libro, señores, está clarísimo que ahí hay diseño. ¿Por qué, dice él en su libro, por qué la comunidad científica no abraza ávidamente este asombroso descubrimiento? ¿Por qué la observación del diseño se maneja con guantes intelectuales? El dilema, esto es para subrayar, el dilema es que mientras un lado del elefante se denomina diseño inteligente, el otro lado podría denominarse Dios. Y ese es el problema. Ya lo vamos a ver mañana, vamos a hablar mañana de este problema. Ese es el problema, que si aceptamos el diseño inteligente, se nos cuela el diseñador. Ese es el problema, con lo que le ha costado a la ciencia sacar a Dios de la naturaleza. Ahora vienen los del diseño inteligente y me lo vuelven a meter. Atentos. En serio, hay escritos así, atentos. Compañeros,
envíos que se hacen entre los evolucionistas, cuidado, que los del diseño inteligente se nos cuelan, que es una teoría muy buena. Así que vamos a investigar más sobre la teoría de la evolución, porque si no, se nos meten. Y si se nos meten, los religiosos están haciendo así, y los teólogos están ahí a la espera. No, es en serio, yo lo digo más o menos así, pero es lo que está pasando. Vamos a sacar un corolario y con esto terminamos. Es un corolario que se deriva de la complejidad que observamos en la naturaleza. Miren, primero, son 2 puntitos nada más. Primero, el alto nivel de inteligencia, conocimiento y capacidad de hacer de Dios. Cuando yo investigo la complejidad, digo, Dios mío, qué grande eres tú. Y se me pone la cara de gallina cuando lo digo. ¿Cuál es la inteligencia de Dios para inventar? Imagínense lo de la mitocondria solo. O el motor este que hemos hablado del flagelo bacteriano. Qué impresionante para diseñar eso. Lo inteligente que hay que ser. 2, ¿cuánto hay que saber para poder hacer eso? No solamente hay que ser inteligente, hay que tener cierto nivel de conocimiento para ser capaces de diseñar esas cosas. No es suficiente ser inteligente, hay que saber. Y 3, la capacidad de hacer lo que llamamos el poder de Dios. El poder de Dios para mí es como la tecnología de Dios, es decir, ¿qué es lo que Dios puede hacer? ¿Cuál es su nivel tecnológico, entre comillas, por supuesto, que le permite poderlo hacer? Porque una cosa es estudiar el sol y otra cosa es hacer el sol. ¿Qué capacidad de hacer hay que tener para poder hacer esas cosas? Así que la complejidad me lleva a asombrarme ante Dios. Y como dice Job, ¿recuerdan que lo mostré? Qué pequeño me siento, ¿de ti qué voy a decir? Si tú todo lo puedes, todo lo sabes, eres tan grande que yo me siento tan poca cosa que... Y el segundo corolario es muy interesante, la altísima complejidad de Dios. Miren, el ser que crea siempre es más complejo que la criatura creada. Nuestro cerebro es más complejo que las computadoras que crea. El cuerpo humano es más complejo que nuestras máquinas. Estamos con las laptops y la informática, estamos asombrados de las cosas que estamos haciendo, pero nuestro cerebro es más complejo todavía, porque nuestro cerebro es el que ha creado y ha diseñado la máquina. Nosotros somos más complejos que nuestras máquinas. Para empezar, estamos hechos de carne y las máquinas no. ¿Lo han pensado? El gran invento de Dios es la carne. Piense que Dios inventó la carne, porque la tierra no se convierte en carne. No conocemos ninguna ley natural que la tierra, con el paso del tiempo, pueda generar carne. Es un invento. Nosotros hemos hecho inventos como el plástico, por ejemplo. Hemos sacado de los minerales también de la tierra y hemos hecho cosas de plástico y cosas de metal, como puede ser de hierro o de aluminio, cosas así. Nosotros hacemos cosas con esos materiales, o trapo, o hacemos de madera, o hacemos de metal, o hacemos de plástico. Esos son los cuerpos que nosotros hemos inventado, pero Dios inventó la carne. No sé si lo han pensado alguna vez. Es un gran invento, es impresionante. Entonces, ¿cómo es Dios? Muchísimo más complejo que nosotros, porque nosotros fuimos creados a su imagen, pero somos criatura, Él es el creador. Nosotros somos sus máquinas. ¿Lo han pensado alguna vez? Entonces, ¿cuál es la complejidad de Dios? Altísima. En resumen, estamos ante un Dios enorme. Yo ya no sé ya qué adjetivos añadir a mis palabras, porque ya me quedo corto, el lenguaje se queda corto. Había en España, porque ahora murió, un gran naturalista que exponía muchísimos programas de naturaleza bellísimos. Y cuando él tenía que describir algunas criaturas de la naturaleza que eran bien hermosas, llegaba un momento que los adjetivos calificativos se esfumaban, ya no tenía más, ya se había acabado. Y entonces se inventaba una expresión, y esa expresión me ha quedado muy marcada a mí. Dice, es pluscuamperfecto.
Así es mi Dios, pluscuamperfecto.